tema de regresión lo pueden ustedes encontrar bastante bien expuesto. Siento que Montgomery tiene una forma de exponer estos temas pues bastante bien en el capítulo número 10. Entonces quisiera que tomáramos algunos conceptos de este tema de ajustes de modelos de regresión. Entonces, en primer lugar, veamos el concepto de lo que significa una regresión, señores. Básicamente, cuando uno tiene, digamos, una variable de respuesta y tiene una serie de variables independientes que vamos a denominar regresores, ¿verdad? Entonces uno puede encontrar una relación funcional entre la variable de respuesta, que es la variable dependiente, y las variables independientes, que pueden ser una o varias. Y esas variables independientes se llaman regresores. De repente esto no debería sorprendernos tanto, porque por ejemplo cuando ustedes hacen una ANOVA de una vía, ustedes lo que tienen es una variable de respuesta y por el otro lado es una variable que hace las veces de un regresor, ¿verdad? Que hace las veces de un regresor. Si tuvieras un análisis de dos vías, por ejemplo, incluso que esa segunda variable fuera un bloque, ¿verdad? Pero si tuviéramos un análisis de varianza de dos vías, lo que estamos haciendo es relacionando una variable de respuesta con dos regresores. Y podría uno tener tres regresores o cuatro regresores si ustedes piensan incluso en problemas asociados con cuadrados latinos o cuadrados grecolatinos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera el tema de regresión va asociado un poco a eso. ¿Cuál es la relación funcional que yo puedo encontrar entre mi variable de respuesta y los regresores, donde los regresores no nos vamos a limitar a uno solo, sino podemos limitarnos a una cantidad K, donde K puede tender a infinito, de la cantidad de regresores del modelo en cuestión. Esa relación funcional que tenemos entre estas dos variables se conoce con el nombre de regresión. De las formas de regresión que más hay, la que más se emplea y la que más se ha estudiado es la regresión lineal, y esa es la que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces, para ello quisiera que viéramos este modelo, ¿verdad? Supongamos, ¿verdad?, que para arrancar tenemos una variable de respuesta asociada con la viscosidad de un polímero en algunas unidades, ¿verdad? Las unidades, sean Rein o sean las que fueran ahí, ¿verdad? Y esa viscosidad sabemos de antemano que va a depender de dos regresores. Un regresor que va a ser la temperatura en grados Celsius y un segundo regresor que va a ser la alimentación, la velocidad de alimentación del catalizador, que lo vamos a dar en libra-masa por hora, ¿verdad? Podría ser en otras unidades también, ¿verdad? Entonces el asunto es que usted debe encontrar una relación funcional entre estas dos cosas. Ahora, esa relación funcional, uno no sabe qué tipo de forma tiene esa relación. Vamos a partir de ese hecho. En un modelo de regresión, vos no sabes si la relación es exponencial, es logarítmica, es polinomial, es lineal, no sabes, nunca vas a saberlo. Pero por navaja de Ockham, siempre por navaja de Ockham, uno es bueno que empiece con modelos lineales. Es decir, si usted tiene la posibilidad de escoger entre varios modelos de regresión, siempre vamos a preferir arrancar con un modelo lineal. Y si el modelo lineal nos da problemas, por ejemplo, en lo que son los residuales, es decir, que los residuales no sean totalmente aleatorios, o que tengamos algún problema con las varianzas, ¿verdad? Que no haya una estabilización de la varianza, entonces tenemos que hacer una transformación y ahí podríamos cambiar el modelo. Pero mientras eso no esté ocurriendo, podemos trabajar un modelo lineal. Este modelo lineal que tenemos acá es un modelo lineal que se llama modelo de regresión lineal múltiple. ¿Por qué múltiple? Porque tiene dos variables. Es decir, no tiene solo una variable independiente, sino dos variables independientes. Y este epsilon que aparece al final es lo que nosotros llamamos el residual. Y entonces el beta sub 0 es la constante, B1 y B2 es lo que vamos a denominar los coeficientes del modelo de regresión o coeficientes parciales del modelo de regresión, y los vamos a determinar. Entonces, básicamente, resolver un modelo de regresión lineal significa utilizar algún tipo de técnica que me permita saber cuáles son estas constantes beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. Hay varias formas de encontrar esas constantes, ¿verdad? Pero el método que se utiliza de manera más generalizada se llama el método de los mínimos cuadrados, que es el que vamos a estar viendo hoy. Las variables x1 y x2 reciben el nombre también de variables predictoras.
o regresores en el modelo de regresión lineal múltiple. Ahora, uno podría generalizar este modelo, señores. Por ejemplo, si usted toma el modelo de regresión lineal múltiple y le añade más variables, es decir, lo lleva no solo con x1 y x2, sino que lo extendemos hasta un xk, entonces podríamos tener un modelo que incluye más variables. Ahora, viene aquí una pregunta natural. ¿Serán todas esas variables relevantes en términos de la respuesta? Es decir, todas las variables que yo vaya a meter aquí como variables independientes, todos estos regresores afectarán la respuesta. Bueno, para poder responder esa pregunta se necesita entonces hacer una prueba de hipótesis y hacer un análisis de regresión. Y para eso estamos viendo este capítulo, para poder responder a esa pregunta, porque puede ser que hayan variables que no sean relevantes en la respuesta, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí. Ahora, hay modelos que no son modelos de regresión lineal múltiple, o sea, que no obedecen esta forma general, pero uno con un poco de trabajo puede transformarlos en modelos de este tipo. Entonces voy a darles un ejemplo. Un ejemplo es este que se llama el modelo con interacción, señores. Vean que este modelo con interacción tiene una constante, ¿verdad? El beta 1x1, el beta 2x2, pero aparece un segundo término aquí. Este término que aparece aquí es un término de interacción y es de segundo grado. Es decir, esto es x1, x2 por constante. Esto es un término de segundo grado. Uno este término lo puede convertir a una forma lineal. ¿De qué manera? Sustituyendo la variable x1 por x2 por una nueva variable x3 y cambiando la constante b1,2 que obedece a estas dos variables por una nueva que se llame beta 3. De esa manera convertimos nuestro modelo, que era un modelo con interacción, que no era un modelo lineal, a un modelo de regresión lineal. También existen modelos como estos que se llaman modelos de superficies de respuesta. La vez pasada estuvimos hablando un poco de lo que era una superficie de respuesta. ¿Verdad? ¿Qué es una superficie de respuesta? Pues básicamente es el tipo de curva que se forma en 3 dimensiones cuando usted tiene dos variables independientes x1 y x2. Pero esas dos variables independientes no necesariamente conforman un plano, sino que tienen términos de segundo orden o tienen términos de interacción, como por ejemplo este modelo que está aquí, que ustedes pueden ver que hay un beta 1x1, un beta 2x2, pero aparece un término x1 cuadrado que es de segundo orden, x2 cuadrado de segundo orden, y también aparecen términos de interacción, de los cuales también habíamos hablado la vez pasada, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando un poco de los análisis de varianzas en modelos factoriales, ¿verdad? Pero entonces uno puede jugársela aquí haciendo algunas sustituciones estratégicas. Por ejemplo, el x1 cuadrado lo llamamos x3, el x2 cuadrado x4 y el término de interacción x1 por x2 lo llamamos x5. Renombramos las constantes como beta 3, beta 4 y beta 5. ¿Y qué tendríamos? Ya tendríamos nuevamente un modelo de regresión lineal múltiple que sigue esta forma general que estamos exponiendo aquí. ¿Para qué les digo todo esto? Porque no sé si ustedes de repente pueden sentir que los modelos de regresión lineal y múltiple general son muy limitados. Porque usted dirá, mira, no incluyen términos de segundo orden, no incluyen términos de interacción. Entonces, ¿de qué me puede servir? No, sí son muy útiles si uno sabe utilizarlos o hacer las transformaciones de variables respectivas para poder hacer uso de este tipo de modelos. Entonces, nos vamos a centrar únicamente en este tipo de modelos el día de hoy, lo que son modelos que no tienen interacción. ¿De acuerdo? Profe, Ahora sí, una los escucho. consulta ahí era para, ¿me podrías refrescar un poco lo que es la interacción de una variable con esa misma variable, lo que es un coeficiente acompañado de una variable de segundo orden, por ejemplo? Sí, esa misma. Sí, claro, ok, con mucho gusto. ¿Cuándo es que se daban esos casos? Esos Breve. casos se presentan cuando uno tiene, digamos, una variable que es numérica. Aquí, digamos, todos los modelos de regresión están trabajando con variables que son numéricas, ¿verdad? No se vale aquí trabajar con variables no numéricas. Aquí vamos a partir del hecho que tanto x1 como x2 son variables numéricas continuas, ¿verdad? Entonces, muchas veces
cuando, digamos, tenés una respuesta muy acelerada con un cambio de variable, resulta que no basta con dejar solo el término del x1, sino que existe una interacción con sí misma de la variable que sería un x cuadrado. ¿A qué se debe que físicamente exista una interacción con sí misma? Bueno, se lo pongo con un caso, por ejemplo, ahora que está de moda el crecimiento del coronavirus, ¿verdad? De ahí no es lo mismo tener un foco con 2 o 3 infectados que tener un foco que aumente, digamos, al doble. ¿Por qué? Porque el crecimiento es exponencial, entonces no puede simplemente ser una variable independiente. Ella misma, cuando crece, afecta al mismo sistema. Entonces resulta que hay muchas respuestas físicas que afectan el sistema en una potencia cuadrática. O sea, no solamente son proporcionales, sino que además tienen un término de interacción con sí mismo porque alteran, porque afectan. ¿Por qué? Porque modifican su propio sistema. Otro ejemplo te lo podría dar, por ejemplo, con las ecuaciones del gas ideal. La ecuación del gas ideal, no sé si ustedes la recuerdan, era presión por volumen, es constante por temperatura y por un número de moles, ¿verdad? Si usted mantiene el número de moles constante, pero usted, por ejemplo, reduce la temperatura, vas a tener un problema porque el volumen se reduce. Y ya resulta que esa condición de que el tamaño de las moléculas es despreciable ya tal vez no se cumpla. Entonces hay modelos como el modelo de Van der Waals, donde tenés términos de interacción. ¿Por qué? Porque ya resulta que las variables no pueden variar simplemente de manera independiente. La linealidad, cuando no hay términos cuadráticos ni términos de interacción, es porque las variables que están afectando el sistema pueden cambiar de forma absolutamente independiente. Pero cuando estas variables ya no pueden cambiar tan libremente porque el sistema se ve alterado con sus variaciones, es donde empiezan a aparecer estos términos de orden superior. De hecho, digamos, cualquier modelo, sea logarítmico o exponencial o función logística, cualquiera de esos que ojalá podamos comentar un poquito la próxima vez, en la próxima lección, van a ver que siempre son modelos que vienen originados a partir de términos de orden superior. Entonces, de ahí es donde vienen esos términos. No sé si con eso respondo un poco a la pregunta. Sí, claro, profe, muchas gracias. Sí, no, con mucho gusto. Ahora, nosotros nos vamos a limitar entonces a ver el modelo más general, que es el de regresión múltiple general el día de hoy. No voy a centrarme en hacer las transformaciones, pero si en algún momento ustedes requieren hacer una transformación, vean que es muy sencilla. Se puede hacer y entonces ya pueden aplicar todas estas técnicas al problema de estudio. Ahora, vamos a tratar de plantear cómo resolver el modelo. ¿Qué es lo que yo quiero resolver? Digamos, aquí lo importante es definir el problema que a mí me interesa trabajar. El problema consiste en lo siguiente. Yo tengo una serie de regresores, x1, x2, x3, hasta xk. Para este conjunto de regresores, yo llego y los ajusto en un valor específico, ¿verdad? Es decir, digamos que puedan ser regresores donde usted puede dejar efectos fijos, usted los ajusta o hace un gran esfuerzo pues para ajustarlos lo más que pueda y ve la respuesta en Y. Ve la respuesta en Y, es decir, usted mide experimentalmente el valor de Y de una respuesta en función de una serie de datos que usted va a tomar, pero de manera correlacionada. Es decir, que los regresores de esta primer fila van a estar relacionados con la primera respuesta. Después usted cambia alguno o algunos de los regresores y vas a tener alguna segunda respuesta. ¿Cómo los puede cambiar? Bueno, hay técnicas, ¿verdad? En el capítulo 1 nosotros vimos que los modelos factoriales nos ofrecen la combinación más eficiente para generar esas técnicas y la vez pasada hablamos también de esas técnicas. Pero entonces con alguna estrategia usted cambia nuevamente los valores de estos regresores y saca una nueva respuesta y así sucesivamente hasta conformar una matriz donde esa matriz de datos, digamos, tiene un conjunto de filas que va a ser n filas y va a tener una serie de columnas que van a ser k más un columna, ¿verdad? Porque la columna de y cuenta como una columna adicional. Entonces tenés k más un columnas y tenés n filas que conforman los datos de una regresión lineal múltiple, ¿verdad? Cuando uno conforma este modelo, entonces la forma más general es esta. Esto que está aquí, que aparece como y sub i, el sub i se conoce con el nombre de un índice mudo. ¿Qué significa eso? Que es un índice que
puede valer cualquier número. Digamos, véanlo así. Es decir, el y sub i que usted tiene aquí puede ser 1, puede ser 2, puede ser n. Es para no tener que escribir todas las ecuaciones. Usted escribe una única ecuación y el valor de i varía entre 1 y n. ¿Verdad? Entonces, un índice podemos llamarlo mudo o podemos decirlo un contador o podemos llamarlo simplemente como una variable contador, ¿verdad? Esa variable i cambia entonces de 1 hasta n, pero para cada uno de estas filas que tenemos nosotros acá, conformamos una ecuación de esta forma donde hay un error residual. ¿Cuántos errores residuales se van a generar? Tantos errores residuales como filas tengan los datos de la regresión lineal múltiple. Es decir, se van a generar una cantidad n de errores, digamos, aleatorios, cuya suma se espera que dé 0, ¿verdad? Esto podría ser escrito en términos de una suma de Riemann, como ustedes lo pueden ver aquí, verá un poquito más simplificado, donde J se extiende de 1 hasta acá, donde el J básicamente se refiere al valor del subíndice en cada beta y el segundo subíndice en el X. Vean que el I, como es un contador, no suma. Eso es muy importante, no suma, es un índice que simplemente va cambiando desde 1 hasta n. El que suma aquí es en J, básicamente, ¿verdad? Y llega hasta acá porque K básicamente es el número de regresores. Esta es la forma más general, entonces, de un modelo de regresión lineal múltiple, ¿verdad? Véanlo así, uno cuando ve función lineal, digamos, en secundaria, es básicamente un modelo de regresión lineal simple, porque usted lo que tiene es solamente el primer término aquí, y a esto le llamamos pendiente. Pero cuando ya usted empieza a meter otras variables, es como que usted meta una pendiente parcial. Está asociada a una derivada parcial en la dirección de la variable en que nosotros estamos generando el modelo, ¿verdad? Esto podría uno representarlo gráficamente. Bueno, cuando tenés dos variables, sí, pero cuando tenés más de dos variables independientes, no. Porque se forma lo que se llama un hiperplano. Entonces, un hiperplano ya básicamente es una función en la que usted tenga variables, más de dos variables que ya no puede representar geométricamente, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vamos a trabajar de esta manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí viene uno de los conceptos más importantes que quería que discutiéramos hoy, chicos, porque este concepto, vea, este curso tiene conceptos raros. Un concepto es el concepto del teorema de límite central, que yo espero pues que ya esté un poco más claro, pero ahora vamos con otro concepto que me parece muy importante y es este, es el concepto de los mínimos cuadrados. Entonces, vean, esta forma que ustedes tienen aquí es la forma del modelo de regresión lineal, pero a ver, esto ya digamos con su experiencia, creo que ustedes me pueden entender. Es muy difícil encontrar un modelo de regresión lineal que se ajuste a todos los puntos. Es muy difícil, chicos, no se puede, es decir, básicamente es imposible encontrar un modelo que se pueda ajustar a todos los puntos. ¿Por qué? Porque muchas veces usted tiene más puntos que variables. Y obviamente tiene que ser así para que pueda haber un error aleatorio que usted pueda cuantificar, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Uno trata de buscar una curva o una recta, o en este caso sería un plano o un hiperplano de mejor ajuste. Es decir, una ecuación que me logre predecir lo mejor posible todos los puntos. ¿Cuáles? Los del Y, que logre generar las mejores predicciones para valores de entrada en X. Eso no podemos lograrlo totalmente porque siempre hay un compromiso, ¿verdad? Es decir, si yo me ajusto mucho al punto 1, tal vez el punto 2 se me desajusta. Entonces yo tengo que empezar a buscar cuál es la combinación que me permite a mí el mejor ajuste. Y el criterio para definir esa combinación es el siguiente. El criterio consiste en que resolver el modelo de regresión significa encontrar los valores de beta, es decir, cuáles son esos coeficientes. Y para encontrar esos coeficientes, el criterio que vamos a utilizar es minimizar la función de los residuales. Es decir, usted va a agarrar todos los residuales que están aquí, los vas a sumar al cuadrado, ¿verdad? Suma los cuadrados de esos residuales y eso te da una función que se llama la función de mínimos cuadrados, que es la sumatoria de los n residuales, que son básicamente un residual por cada conjunto de puntos, es decir, un residual por fila. Si usted toma esta función de residuales y sustituye el residual a partir del modelo anterior, es decir, usted despeja el E sub i, manda todo esto a restar,
al otro lado lo sustituye aquí, tenés lo que se llama esa función que podemos minimizar. Entonces vamos a ver el concepto. Esta función, ¿qué variables tiene para poder ser minimizada? Bueno, ya usted conoce el conjunto de los y sub i y de los x sub i, ¿verdad? Ya los conoce usted, porque usted ya tiene la matriz de datos. Lo que no conoce son los betas. Entonces, a partir de la minimización de esta función, usted encuentra los betas, ¿verdad? ¿Cómo se minimiza esa función? Bueno, utilizando los criterios de cálculo infinitesimal e integral, que básicamente es derive esta función, L, en función de cada uno de los valores de beta, iguálelo a 0, y de ahí usted puede entonces encontrar una ecuación que sea solo función de los coeficientes betas. Aquí cuando se habla de un beta techo, son valores fijos de beta que básicamente vamos a definir como valores ajustados. Entonces usted lo que hace es derivar esta función para todos los valores, no solo el beta sub 0, sino para el beta sub 1, o sea, todos los jotas, se iguala a 0, y entonces cuando usted llega y plantea estas ecuaciones, usted va a tener K más 1 ecuaciones. ¿Por qué? Porque usted tiene K betas, porque el beta vez J varía de 1 a K. Entonces tenés K ecuaciones de esta forma, más la ecuación del beta sub 0, tenés K más 1 ecuaciones. Entonces, si usted agarra esas ecuaciones y las reescribe, entonces tiene lo que se llama las ecuaciones normales de mínimos cuadrados. Las ecuaciones normales de mínimos cuadrados no es más que agarrar estas ecuaciones, reescribir un poco mejor las sumatorias y escribirlas en una forma ordenada. O sea, el concepto básicamente surge de minimizar el error residual, o los errores residuales no, sino más bien la suma de los errores residuales al cuadrado. Y ese criterio es muy útil, porque uno podría decir, bueno, pero yo ¿por qué tengo que minimizar el cuadrado del error? ¿Por qué no minimizo el valor absoluto del error? ¿Por qué no minimizo la suma de los errores a la cuarta potencia? Yo puedo hacerme un método que se llame el método de los mínimos cuárticos y los elevo a la cuarta potencia. Sí, todas esas opciones son válidas, pero el elevar al cuadrado tiene la ventaja que me permite a mí asociar esto a un análisis de varianza. O sea, yo puedo plantear más fácilmente pruebas de hipótesis si yo planteo esta función que de repente es un poco arbitraria, pero que es el criterio que se utiliza para la parte de regresión lineal, ¿verdad? Siempre minimizar lo que son los residuales. Y no los residuales en sí, sino la suma de los cuadrados de los residuales, curiosamente, ¿verdad? Entonces, una vez que uno tiene las ecuaciones normales de mínimos cuadrados, estas ecuaciones son un poco incómodas de escribir, son largas, llevan muchas sumas, son incómodas. Entonces, uno para efectos de diseño de experimentos escribe eso en función matricial. ¿Por qué? Porque en función matricial se resuelven más fácilmente. Y además, los programas de cómputo, como por ejemplo Excel, MATLAB, cualquiera de los programas que nosotros utilicemos, pues ya trabajan muy fácilmente el álgebra matricial, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a escribir esto en forma matricial, donde y no es un único dato, sino un vector de tamaño n, de n filas y una columna, ¿verdad? Entonces decimos que es un vector de n por 1. Luego el x que tengo aquí no es un vector, sino una matriz, ¿verdad? Una matriz que tiene k más 1 columnas y n filas, ¿verdad? Beta básicamente es un vector, como ustedes lo pueden ver ahí. Ese vector que tengo ahí, lo puedo ver que tiene K filas. No necesariamente K es igual a N, ¿verdad? Puede ser que el vector beta sea más pequeño, y es lo que uno esperaría, que el número N, ¿verdad? Porque, de hecho, cuando usted trabaja regresión, si beta y n fueran iguales, podríamos entrar en problemas, ¿verdad? Podríamos entrar en problemas porque entonces ya no tendríamos cómo cuantificar el error aleatorio, ¿verdad? Entonces, véalo así. Si usted quiere hacer un modelo de regresión donde los coeficientes de regresión son 2, necesita más de 2 puntos. Necesita más de 2 puntos para poder sacar un error aleatorio, ¿verdad? Entonces, por eso no necesariamente esto es igual, y de hecho no es deseable que n y k sean iguales en tamaño, ¿verdad? O sea, que y y beta no sean del mismo tamaño.
Y luego tenemos un vector que es del tamaño de tamaño n, ¿verdad? N por 1, que es básicamente el correspondiente a los residuales. Ahora, esto podemos escribirlo, ¿verdad? Y de ahí podemos encontrar el valor de beta. Ahora, aquí hay todo un procedimiento matemático que no lo voy a detallar, está en el Montgomery, pero uno puede despejar el valor de beta, digamos, a partir de este planteamiento que uno tiene aquí y aplicando una minimización del valor del épsilon, ¿verdad? Porque uno también puede minimizar una función que está conformada por matrices y vectores, y despejando el valor de beta podemos obtener esta expresión, donde X' se refiere a X transpuesta, es decir, a la matriz transpuesta de X, lo que hacemos es transponer X, esta matriz de aquí, multiplicarla por sí misma, calcular la inversa, multiplicarla por su transpuesta y el valor de Y. De repente parece medio truculento, pero créanme que eso es como una fórmula mágica. Casi que esta ecuación que está aquí es la que resume el método de regresión, ¿verdad? En forma matricial, la respuesta entonces queda así. Básicamente es un Y de predicción, por eso lleva un techo, es igual a la matriz de predicción por un valor de beta de predicción aquí. Estos son constantes, ¿verdad? Entonces, no necesariamente el vector de Y techo, que es el que me da los predictores, los valores predichos, van a coincidir con los valores reales Y de mi modelo de regresión. Es decir, donde yo planteé aquí este Y, no necesariamente el Y va a dar igual que el valor predicho en notación matricial, ¿verdad? Y por eso es que aparece Una el pregunta. residual. Dígame. No, solo me entró la duda la matriz que tenía en la diapositiva pasada. Ajá. Esa primera columna que está llena de unos, ¿a cuál correspondería, digamos? ¿A cuál valor? Básicamente corresponde, Al- véalo así, al- es como una columna de yes, digamos, si quiere verlo así. ok, está bien. Porque cuando vos tenés aquí, digamos, el formato, siempre te aparece una columna de yes. Digamos que para que haya cuadratura en el método, siempre hay que meter esta primera columna de unos que tenés pues por acá. ¿Ves? Por eso se dice que esta tiene tamaño K más 1. Entonces siempre, ahora vamos a verlo con un ejemplo, siempre tenemos que meter esta de aquí para poder respetar la parte de linealidad, ¿verdad? Ok. Muy bien. Correcto. Esa matriz, esta forma, digamos, del resultado del predictor, se puede escribir en forma escalar de esta manera. Tal vez a nosotros en ingeniería nos gusta mucho la forma escalar, porque no estamos muy acostumbrados a trabajar con matrices, ¿verdad? Los que estudiamos también física, más bien trabajamos al revés. Nos gusta más ver las cosas en matrices, ¿verdad? Pero bueno, no importa, es el mismo lenguaje, chicos. Aquí eso es lo de menos. El concepto es que básicamente esto dice lo mismo. Y ahora viene otra pregunta. Esto es matricial, ¿verdad? Pero hay que definir un residual. El residual es un vector. Es un vector. Y entonces el residual es el vector Y menos el vector de predicciones. Esto es un vector realmente, ¿verdad? Para poder asociar esto a un análisis de varianza, entonces se necesita un cierto formalismo, que es básicamente definir quién es el SSE, o sea, la suma de cuadrados del error. Eso se define como el error transpuesto por sí mismo. Esa fue una descripción muy sencilla de poder definir el error. Y conociendo ese error, usted puede entonces tener una estimación de lo que es la varianza. ¿Por qué es importante hacer una estimación de varianza? ¿Por qué necesito yo un residual y por qué necesito un estimador de varianza? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque yo espero hacer un análisis basado en el teorema del límite central. Y si la variable, digamos, del error aleatorio, yo no tengo cómo sacarle la varianza, no puedo entonces analizar el teorema del límite central. Entonces necesitamos poder establecer un valor de varianza. Y la varianza entonces se establece de esta manera. Muy bien. Para esto, para poder ilustrar un poco esta técnica, entonces les voy a pedir que hagamos este ejercicio 1, pero quiero que lo hagamos de dos formas. Primero lo vamos a montar en Excel. Yo creo que es importante montarlo en Excel. Y después lo vamos a montar en Minitab, ¿verdad? Vamos a hacerlo de las dos formas. Yo creo que tenemos que manejarlo. Entonces aquí nos dicen cuáles son los datos de viscosidad en centistocks, es decir, esta última columna son centistocks, ¿verdad? A una temperatura nominal de 100 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo son 16 observaciones
de temperatura, de velocidad de alimentación del catalizador y viscosidad. ¿Qué les voy a pedir? Que abran una hoja de Excel y digiten toda esta información. ¿De acuerdo? Esta está en el ejemplo 1 ahí del libro, pero vamos a trabajarlo un poquito. Entonces, ábranse la hojita en Excel y ahí les doy un par de minutos para que ustedes lo digiten todo. ¿Está bien? Me avisan, chicos, cuando los tengan ahí. Ok. ¿Estamos listos ahí? Todos, sí, chicos. Muy bien, voy a proyectar entonces Excel. Voy a proyectar Excel. Me imagino que les tiene que haber quedado algo como esto. No sé si lo logran ver, chicos, así, ¿verdad? Correcto. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por definir algunas cosas. Vamos a definir primero quién es la matriz X. A ver, vamos con lo siguiente, como para estar claros hacia dónde vamos. Repasemos un poco lo que yo quiero que hagamos. Quiero que veamos lo siguiente. Yo tengo que aplicar esta fórmula del beta techo. O sea, ese es mi objetivo. Sacar beta techo significa calcular los regresores que yo necesito para mi modelo. ¿Cuáles son esos regresores? ¿Cuál es ese beta techo? Serían los regresores, o sea, las constantes para los regresores que yo tengo que emplear aquí para el X1 y para el X2. Es decir, yo tengo que el Y, que es la viscosidad, tiene que ser función de X1 y X2. Entonces hay un beta 1, hay un beta 2 y hay un beta 0 que yo quiero sacar. Hay 3 valores. Ese es el objetivo mío de sacar un modelo de regresión. Entonces, voy a empezar por construir el vector X, que es este que aparece aquí. Básicamente, una primera fila de unos. Este 80 que aparece aquí, 93, 100. Si ustedes lo ven, básicamente son las temperaturas, ¿verdad? Hacia abajo. Y luego tenemos estos valores que se encuentran por acá, que básicamente son las velocidades de alimentación. Ese sería el vector que yo voy a llamar X. Y el vector que yo voy a llamar Y,
básicamente es el vector de todos los valores de viscosidad que básicamente son mi variable de respuesta. Cuando yo tenga X y Y, o sea, hago la transpuesta del vector X, lo multiplico por el vector, por la misma matriz, sin ser transpuesta. No sé si ustedes lo saben, pero esa es la forma en que uno eleva al cuadrado matrices, ¿verdad? Haciendo la transpuesta por sí misma, ¿verdad? Bueno, entonces se obtiene esta matriz que tenemos acá. Va a ser una matriz de 3 por 3. ¿Por qué? Porque esta matriz tiene 16 por 3 columnas y está básicamente ha sido multiplicada previamente por una que tiene 3 por 16. Entonces lo que queda, si tienes una 3 por 16 por una 16 por 3, te queda una matriz de 3 por 3, que es esta X transpuesta X. Luego, la misma transpuesta la multiplico por Y, que es básicamente tomar esta misma transposición por este vector Y, me queda una matriz, o sea, un vector, básicamente de 3 filas, una columna, y luego calculo el beta multiplicando estos dos resultados, y eso me va a dar los regresores que van a hacer esta ecuación. Ya yo tengo aquí la respuesta, ¿verdad? El 1566 es el beta sub 0, 7,62 es el beta sub 1 y 8,58 es el beta sub 2. Pero ¿cómo llego a eso en Excel? Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo llego a eso en Excel? Y precisamente siguiendo este proceso en esta forma ordenada, que es lo que vamos a hacer en este momento. Empecemos por definir los vectores X y Y. Luego calculamos transpuesta por X, transpuesta por Y y luego el producto de esas dos cosas. Entonces vamos a hacerlo. Entonces nos vamos a ir ahora sí al Excel. Vamos a definir el vector que voy a denominarlo X, ¿verdad? Y entonces dijimos que ese vector X iba a estar conformado, ¿por qué? Iba a estar conformado por una fila de unos. Es lo que preguntaba don Eric ahora, ¿verdad? Más la fila correspondiente a los regresores de temperatura y velocidad de alimentación. Entonces los copio aquí a la par. Esta va a ser... no se está viendo nada. No se está viendo nada, qué raro. Yo sí lo estoy viendo. ¿En serio? Y Yo yo veo, también. Graciel has started screen sharing. Ah, ahorita, ya. Estaba lagueado nada más. Pura vida. Es que seguro es por el tiempo de respuesta, ¿no? Ahora sí lo ves, el Excel. Sí, ahorita sí lo estoy viendo, gracias. Pura vida. Ok, está bien. Bueno, ahí está. Entonces, ven, la matriz X es esta que está aquí, señores. ¿Está bien? Y ahí tengo mi matriz X. Ok. Ahora vamos a generar la matriz Y. Vamos a ponerla aquí a la par, la matriz Y mayúscula. Básicamente son los valores de viscosidad nada más. ¿De acuerdo? Entonces los copio ahí. Ahí están. ¿Verdad? Entonces van a hacer exactamente eso mismo que estoy haciendo yo. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos transponer esto que está aquí. Esta X que está aquí hay que transponerla. Resulta que Excel tiene la gran ventaja, por eso me gusta usarlo, que hacer sacar una matriz transpuesta es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que hacen es usan una función que se llama transponer. Yo no sé, chicos, si alguno de ustedes usa en inglés, creo que no sé cuál es la función. Debe haber una similar, ahí me avisan. No sé cuál es en inglés, si alguno de ustedes la usa en inglés, ¿verdad? Lo es parecido, es transpose. Transpose, ok, muchas gracias ahí entonces, por si alguien hay más. Entonces, ven, yo la marco aquí. Yo tengo que tener muy claro si yo la voy a transponer, de qué tamaño me va a quedar mi matriz, porque aquí tiene 16 filas y 3 columnas, ¿verdad? Entonces yo le doy Enter y obviamente va a dar un error. ¿Por qué? Porque esto está solo en una celda escalar. Yo necesito extenderme 16 columnas, ahí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 3 filas. ¿Lo ven? Porque yo ahí voy a colocar la matriz transpuesta. Entonces lo que hago aquí, al menos en Mac, que se utiliza como Control Shift Enter, ¿verdad? O sea, me posiciono aquí al final de donde está transponer, le doy Control Shift Enter, me parece que en Windows debe ser similar y deberían obtener la matriz transpuesta que tiene que tener esta forma. Entonces, hagámoslo a ver, chicos, a ver, hagámoslo a ver si obtenemos ahí el mismo resultado, ¿verdad? Esta sería X', que el prima aquí significa transpuesta, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahí? Sí.
Listo. Vamos con x', ¿verdad? X', X. Entonces, para hacer x', X, lo que vamos a hacer es agarrar esta. Ok, cuando hago x', X hay que tener en cuenta lo siguiente, chicos. Esto es una matriz de 3 por 16. Voy a escribirlo aquí. Esta es de 3 por 16, ¿verdad? De 3 por 16. Y esta, en cambio, la matriz X es una matriz de 16 por 3. ¿De acuerdo? Esta es de 16 por 3. Entonces, esta es de 16 por 3 y esta otra es de 3 por 16. Entonces, cuando yo hago el producto de x' por x, ¿de qué tamaño me queda la matriz? Sí, tiene que dar una 3 por 3, ¿verdad? Tiene que dar una 3 por 3. Entonces, para poder hacer el producto, vamos a utilizar una función que se llama M. En español se llama mmult. mmult. No sé en inglés ahí. Más bien, si me ilustran, se los agradezco. Debe haber una similar. Debe haber una similar. Pero en español es mmult. Y entonces vamos a escribir primero la matriz X transpuesta, ¿verdad? Punto y coma. Y luego la segunda matriz que es X. Se llama igual, profe, en inglés. mmult se llama igual en inglés. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias. Sí. Y esta debería ser una... ¿Sí? Nada más ahí tal vez para no quedar tan atrasado. Vieras que estoy contando aquí las 16 columnas y no me está saliendo. Lo que hicimos fue nada más poner en una celda transpose, seleccionar la matriz original y luego al ese value extenderlo 16 y luego 3, ¿verdad? Sí, exacto, pero no es que jala la celda. Vea, hagámoslo de nuevo aquí, para ver si estamos claros. Voy a volver a hacer el X'. Vea que lo que yo hago es transponer, ¿verdad? Entonces, marco la matriz original. ¿Lo ves ahí? Cierro paréntesis y me da un error ahí. Me va a tirar un error. Sí, porque eso no va a servir. Entonces, simplemente con Shift marco las 16. Me voy hasta las 16 columnas y 3 filas. No es que jalo el valor, no. Ya. Marco ahí, me posiciono con el clic al final del transponer, ¿verdad? Y le doy Control, Shift, Enter. Así es como se saca. Hacerlo a ver, porque necesitamos estar Control Shift Enter. Exacto. Te posicionas al final para que te quede, claro, ya ahora cuando usted le da Control Shift Enter, esto pasa a ser una matriz. Entonces es vacilón porque yo no puedo llegar y cambiarle este valor. Si yo quiero cambiárselo, no me permite. No me permite, porque ya es una matriz. La matriz o la elimino toda o la dejo, pero no puedo dejarla a medias, ¿verdad? Fíjate a ver si pudiste ahí. Claro, le estoy dando Control Shift Enter y no me está haciendo nada. ¿Qué será? ¿Alguno con Windows ahí que haya logrado hacerlo, chicos? No sé si Eric o... Sí, se hace así. O sea, nada más selecciona las celdas y le da Control Shift Enter. Sí, es que me parece que eso sí está igual en Mac y en Windows. Okay. Voy a intentar hacerlo una última vez y si no, todo bien, tranquilidad. Si no, lo vemos después en consulta, ahí en Zoom, Juan, para sí. no Sí. importa, ahí, está bien. Ok, bueno, hay que hacer eso. Dale a ver. Igual, para que no se me angustie, lo vamos a hacer también en Minitab y es más fácil, va a ver, pero en Minitab sí se pierde un poquito del rastro de todo esto, pero también se puede hacer en Minitab para que no esté angustiado, ¿verdad? Ok, tranquilo, por ahí. Ok, entonces vea, repasemos el producto mmult. Aquí sería mmult, que es multiplicar dos matrices. Vamos a multiplicar la transpuesta, punto y coma, y la matriz original, ¿verdad? Cierro y ahí me da un valor, pero como yo sé que esta matriz tiene que ser de 3 por 3, porque yo estoy multiplicando, vean, una de 3 por 16 por una de 16 por 3, entonces queda una de 3 por 3. Entonces hago lo mismo que acaba de explicarles, que me extiendo 3 filas, 3 columnas,
le doy Control Shift Enter y ya me tira la matriz. Claro, aquí hay que ampliarla un poquito porque los números son un poco grandes. Entonces la amplían un poquito y esta es la matriz X transpuesta por X. ¿Está bien? Esa matriz, chicos, lo que van a hacer ahora es invertirla. ¿Cómo se invierte una matriz? Bueno, no sé si ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Invertir una matriz es básicamente buscar una matriz que multiplicada por ella dé la identidad. ¿Verdad? Que multiplicada por ella, no importa si a la derecha o a la izquierda, dé la identidad. ¿Verdad? Entonces, para poder encontrar la matriz inversa, ¿verdad? Entonces, creo que es M inversa. Vamos a ver. M inversa aquí, ¿no? Matriz inversa. ¿Sí? Las inversas, a ver, una matriz puede sacarse la inversa solamente si cumple ciertas características, ¿verdad? Dentro de las características que tiene que cumplir es que tiene que ser una matriz cuadrada y que todas las filas, o sea, sean linealmente independientes entre sí, ¿verdad? Pero entonces vamos a partir de que cumplimos todas esas condiciones. Esta matriz tiene que ser una matriz cuadrada. Marco la inversa, le doy Enter y luego elijo 3×3, Control Shift Enter y tengo ahí la, híjole, espérate, alguna torta me jalé, chicos, perdón, disculpen. Vamos a ver qué fue lo que hice. Yo le había hecho por aquí, vamos a ver. Sí, era con M inversa. Vamos a ver qué pasó. M inversa. Y tiene que ser Control Shift Enter. Ahora sí. Me dio esto, ¿verdad? ¿Está bien? Y ya casi, solo les pido un poquito de paciencia. Ya casi tenemos el vector de betas por ahí, ¿verdad? Lo otro que me quedaría es calcular el valor del X transpuesta por Y. El X transpuesta por Y. Porque yo lo que necesito calcular es básicamente esta matriz y esto que va a ser básicamente un vectorcito que solo va a tener, digamos, tres filas. Entonces ya aquí tengo la matriz X transpuesta, la voy a multiplicar por Y. Vean que Y básicamente es de 16 por 1, entonces lo que me queda es un vector de 3 por 1. Entonces lo que hago es M mult, de nuevo, multiplica, ¿verdad? La matriz transpuesta por el vector Y. Y luego lo extiendo a 3 filas, ¿verdad? Y ahí tengo el valor de X' por Y. Necesito que lleguemos hasta ahí, por favor. Pero eso sería ese X transpuesto por Y. Puede volver a ser, o sea, sería la Vamos a ver, transpuesta. sería esta transpuesta, don Eric, que estoy marcando aquí, ¿la ves? Ah, ok, sí. Multiplicada por este vector Y, en ese orden, ¿verdad? Porque si no, no te queda así, ¿verdad? Verifique que le dé esos valores, ¿verdad? 37.577, etcétera. Ahí. Juanpa, ¿cómo vas con eso ahí? Muy enredado, ¿no? Profe, aquí estaba intentando investigar qué fue lo que pasó con eso.
pero no, aún no he dado con la respuesta. No, Pero todo bien, aquí estoy viendo el video igual. está bien, está bien. Mira, la ingeniería a veces nos enseña paciencia. Yo sé que esto a veces lleva su rato. Profe, yo tenía una pregunta previa, bueno, sí voy bien con esto, pero era más de la explicación teórica. Ujú. ¿Por qué en la parte que son las derivadas parciales, por qué se habla como de derivaciones con respecto a las constantes ajustadas? Porque las constantes son las que usted quiere determinar, son las variables tuyas, no los X. Los X y Y ya usted los Ah, conoce porque conoce la matriz. Vea, usted aquí tiene todos los X y todos los Y. ok. Lo que no conoce son las constantes que son tus variables. Ese es mi vector de solución, entonces. Ese es el vector de solución. Es decir, resolver un modelo de regresión significa saber esas constantes, que son tres, Ahora, básicamente. En este caso es beta 0, beta 1 y beta 2 porque son dos variables, ¿verdad? sí, ahora sí entendí, es que no sé por qué lo interpreté de otra forma, pero sí, claro, claro. Ok. Ahora vean lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar estas dos en amarillo. Entonces usted hace mmult de esta matriz que es 3 por 3 por esta matriz que está acá, ¿verdad? Que es de 3 por 1. ¿De acuerdo? Y eso, si ustedes multiplican un 3 por 3 por un 3 por 1, queda un 3 por 1. Entonces tiene que quedar un vector de esta forma. Si le dan Control Shift Enter, le da el vector de soluciones que está ahí. Este es el vector de soluciones. Lo voy a poner en negrita, lo voy a poner en color verde. Y esta es la solución al problema. Es decir, que básicamente la ecuación de regresión tiene esta constante, que es el beta sub 0. Este sería el beta sub 0. Voy a ponerlo aquí. Beta sub 0, el beta sub 1 y el beta sub 2. Si ustedes quieren poner lo que queda en letras griegas, le dan aquí en formato symbol. Entonces ya se los pasa a griegas. Y si lo quieren subíndice, entonces le meten aquí en formato de celda subíndice. Y ya les queda el beta sub 0. El beta sub 1 y el beta sub 2. ¿Con cuántos decimales lo dejamos? Bueno, yo recomiendo dejarlo con 3 o 4 cifras significativas. Entonces, este vamos a dejarlo con, puede ser con 4 cifras significativas, o puedes dejarle una más, no es pecado. Aquí podríamos dejarlo 762 o incluso con una más. Y aquí podemos dejarlo con una más ahí, 8,585. Entonces, de esa sería básicamente el vector de soluciones. Necesito que lleguemos ahí, chicos. ¿Cómo vamos? Ahí. Listo, sí. Bien, también. Ok, eso es lo que propone precisamente Montgomery entonces aquí. Es lo que propone Montgomery. Yo copié las ecuaciones y obtenemos exactamente la ecuación de regresión lineal. Entonces ven que no es difícil. Lo que pasa es que es un poquillo de manejo de álgebra vectorial, pero ven que no es difícil. Esa es la forma entonces en que se hace la regresión lineal múltiple, ¿verdad? Y, bueno, hay varias cositas con respecto a esto, ¿verdad? Que yo quería que hiciéramos. Lo primero es analizar los residuales. Pero entonces, ¿cómo calcula uno los residuales? ¿De qué forma calcula uno los residuales? Entonces, para calcular los residuales, vamos a irnos a la hoja en Excel que tenemos. Vamos a irnos aquí atrás. Voy a compartir la hoja en Excel. Estamos trabajando esta, ¿verdad? Voy a abrir aquí unas, no sé si ven la hoja en Excel ahí, que a veces dura un... Sí. Perfecto. Entonces aquí, este es el vector Y, ¿verdad? Voy a marcarlo en negrita. Pero ahora voy a calcular la viscosidad predicha, el valor predicho, ¿verdad? Es decir, llamémoslo valor predicho. Acuérdense que la viscosidad es Y, ¿verdad? Es la variable Y. Entonces, este es el Y techo. El valor predicho es como el Y techo. Como no sé cómo poner techo ahorita, entonces lo voy a dejar así, pero esto es Y techo, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y voy a programar la ecuación de regresión en función de las variables que yo tengo aquí, donde X1 es temperatura y X2 es velocidad de alimentación. Entonces, mucha atención. Presten atención antes de programar para que sepan lo que vamos a hacer. Tomo la constante beta sub 0 como constante, ¿verdad? Creo que en Windows es F4, aquí en Mac es control T. Entonces, tomo esta constante, ¿verdad? Más la constante del beta 1, también lo ponen como constante, ¿verdad? Multiplicado por X1, que sería temperatura, más la otra constante, ¿verdad? Beta sub 2, la ponemos como constante, multiplicado por la velocidad de alimentación, y eso nos da el valor predicho. Vamos a quitarle los decimales, dejémoslo solo con un decimal, si acaso. Tiene que darle 2244,5. Entonces, prográmenlo y jalamos el valor predicho hasta abajo. Profe, la columna de unos, ¿verdad que era simplemente porque observación no está siendo como una variable en este caso? ¿O No, tenía otra razón? la columna de uno se necesita para que haya cuadratura en el modelo, porque se refiere básicamente a los yes, digámoslo así. Si usted no coloca la columna de unos, entonces resulta que cuando vayas a hacer la transposición, esto de acá, no vas a poder obtener la columna, digamos, la matriz de 3x3 que necesitamos. Entonces hay que meter artificial siempre esta columna de unos. Esa siempre va a estar ahí, siempre en la X, Ok, ¿verdad? Va a estar ahí. ok, Es como parte del perfecto. procedimiento, digámoslo así. Ok, gracias. Ok, estamos con los valores predichos. Ahora, si ya tienen eso, pueden calcular el residual. El residual, como esto es matricial, el residual es un vector de residuos, ¿verdad? Entonces, el residual, cuando digo un residual, no es un solo valor, sino un vector de residuos. Donde el residual pueden calcularlo como el valor de la viscosidad Y menos el valor predicho. Entonces me da 11,5 y yo los voy a jalar esos residuales. Esos residuales deben cumplir las características de los residuales. Tal vez alguno de ustedes me quiera decir qué esperaría de un buen comportamiento de esos residuales. Son 16 residuales. ¿Qué esperaríamos de esos residuales? Esperaríamos que no tenga un patrón definido, ¿Correcto? que Más. sigan una distribución normal. ¿Correcto? Muy bien. Ajá. Y que la suma de 0. Que la suma de 0, muy importante, exactamente. Incluso uno puede graficar los residuales contra los valores ajustados, ¿verdad? Los valores predichos y ahí ya construye la gráfica de los residuales, ¿verdad? O sea, si yo agarro estos valores, yo puedo insertar aquí una gráfica de dispersión y ver cómo se comportan los residuales, ¿ves? Muy, muy grande la hice ahí. Estamos ahí. A ver, sí. Entonces ahí se pueden ver. Si ustedes quieren, los pueden estandarizar. La estandarización requiere de un poquillo más de trabajo porque hay que sacar unos términos que se llaman los H sub I para poder hacer una estandarización, ¿verdad? Pero también se pueden hacer, ¿verdad? Pero de momento vemos que parece no haber un patrón, ¿verdad? Por lo menos no se ve claramente que exista un patrón. Claro, tenemos solo 16 residuales, son muy poquitos, ¿verdad? Tal vez necesitaríamos más valores para ver un mejor comportamiento, pero por lo menos ahí podemos sacar algunos residuales. Los residuales también se pueden graficar, no necesariamente contra el valor predicho. ¿Se pueden graficar contra qué? Se pueden graficar contra la temperatura, chicos, también. ¿Ves? Por ejemplo, usted puede agarrar la temperatura y graficar los residuales como digamos contra la temperatura. Entonces también podríamos hacer la gráfica de residuales, ¿lo ven ahí? Claro, le ajustan la escala un poco, ¿verdad? Porque las temperaturas están por encima de 80, entonces nunca me dejen las gráficas así de indecentes, ustedes las arreglan un poquito, ¿verdad? 80 a 100. Ahí, por lo menos dejémoslo en 100.
Ven, entonces ahí ustedes pueden ver los residuales, pero aquí sería, claro, hay que poner el nombre de los ejes y todo, pero ven que por lo menos con respecto a temperatura tienen un comportamiento muy similar, ¿verdad? Los ajustados, ¿lo ven? Y también pueden hacerla los residuales con velocidad de alimentación. Se puede agarrar velocidad de alimentación contra el residual. Y entonces pueden insertar la gráfica. Vean que el residual siempre queda en Y, ¿verdad? Algunos programas los tiran al revés, tiran el residual en X. No debería haber gran problema, pero y la idea es que uno siempre tira el residual hasta donde sea posible en Y. Aquí lo que podemos hacer es, en este eje, si ustedes quieren, esto va entre 8 y 14. Lo pueden dejar así o lo pueden modificar ahí el eje, ¿verdad? También. Como ustedes prefieran. Yo lo voy a modificar, que empiece, digamos, en 7. Entonces yo siento, digamos, de estos residuales, no sé qué sentirán ustedes, ¿verdad? Porque a veces esta cuestión, no sé si ustedes sienten que lleva un poquillo de subjetividad, pero de repente parece como que los residuales andan bien. ¿Verdad? No hay un patrón muy claramente definido, como, o pensar que ahí, por ejemplo, exista alguna interacción, ¿verdad? Aunque aquí, ¿verdad? Se puede ver un poquito como que faltan datos abajo ¿verdad? Los ajustados, si hay muchos cercanos en el centro, sí, puede ser que haya un poquito de interacción, pero habría que ver cuánta, ¿verdad? En lo que es temperatura y velocidad de alimentación parece que no, ¿verdad? Entonces, parece que el modelo anda bastante bien, chicos. ¿Ven? ¿Cómo lo ven? El autor utilizó Minitab, bueno, la versión que en ese momento había de Minitab, y presenta aquí los residuales, que ya los vamos a hacer también en Minitab. Ahí está, entonces están los residuales, ¿verdad? Todos los residuales. Presenta también otras cosas más, pero yo no me voy a poner a verlas, pero si alguien quiere ver, por ejemplo, presenta una cosa que son residuales estudentizados y otras cosas, que es como para poder verlos mejor. Pero, digamos, presenta la gráfica de probabilidad normal, digamos, que esa se puede hacer en Minitab con los datos de los residuales, ya lo vamos a hacer. Los residuales contra los valores predichos, ¿verdad? Los residuales contra temperatura y los residuales contra velocidad de alimentación del catalizador. Personalmente, yo no le veo mucho problema a los residuales y uno podría pensar que también los datos parecen seguir una distribución normal, ¿verdad? Hay una prueba por ahí que creo que fue Daniel el que me la aplicó en la evaluación 2 ahí, que es la de Anderson, me parece. Esa prueba de Anderson también nos permite ver normalidad de una manera más objetiva, no solamente ver así la recta y que todos los puntos se ajusten a la recta en escala gaussiana, sino que nos da un valor incluso de P, que ahora podemos verlo si ustedes quisieran pues hacer una prueba de normalidad un poquito más formal, ¿verdad? Ok, ¿cómo estamos con este ejemplo, chicos? ¿Está bien? Una pregunta, la herramienta de regresión del análisis de datos en Excel. Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Si nos puede servir. Ajá. Vea, esa herramienta, vamos a ver, esto es, no sé si es como un poco cruel, es de Numeric, pero es bueno saber la realidad. La herramienta de análisis de datos de regresión de Excel es muy buena, pero tiene un problema. Solo funciona en regresión simple. Es decir, es muy buena, pero solamente contra un solo regresor. Y te tira todo, incluso te tira hasta los residuales. Pero no nos puede servir para resolver este ejemplo porque en este ejemplo tenemos dos regresores, que es temperatura y velocidad de alimentación. Pero ahorita la acabo ahí para tantear el software, acabo de hacer y me dan los mismos resultados que está bien. obtuvimos. Entonces posiblemente soy yo el que estoy desactualizado porque la mía no me da para dos regresores. Lo van a ver. Sí. No puedes compartir pantalla ahí, a verla. Sí. Yo no sé cómo te doy. Voy a intentarlo, a ver. No Dice sé. que no puedo porque el anfitrión inhabilitó la Ah, función. para ver, para habilitarte. Dale a ver, ahora sí. A ver cómo te queda. A ver. Compartir pantalla.
compartir. Ok. No sé si están viendo mi pantalla en este momento. Bueno, aquí está el ejercicio que estábamos haciendo. Esos son los resultados que me tiró la herramienta de regresión. Y esos son Ahí los están. coeficientes. Ahí están los coeficientes, muy Y bien. coinciden con esos que hicimos aquí. Excelente. Lo que hice fue nada más utilizar esta herramienta de regresión. Sí. En rango Y de entrada puse los valores de viscosidad, Y en que es X. el Y de la... Y en X marqué las dos opciones, digamos, esto así. Sí, no, está bien. Y Sí, le dije fíjate que que tenía la rótulos. versión mía al menos no me lo permite. No sé si tendré que actualizarla. Tal vez sí, pero al menos yo lo estuve intentando y no me lo permitió. Sí, y este fue el resultado que me tiró, digamos. No sé Pero por qué hay una ANOVA, pero la ANOVA tiene que tirarlo porque la ANOVA de alguna manera te permite evaluar cuáles son los residuos, cuál es el peso de los residuos respecto a la regresión. Eso vamos a también a verlo. Pero sí tiene que tirar una ANOVA. No te tira los gráficos de residuales. Me parece que si los marcaste los tira. creo que, a ver, a darle. Dale a ver. Es que Dice los residuales. Ah, sí. residuales estandarizados, gráfico de residual. Y marque todo ahí, lo que le tire, a ver. Debo tirar todo ahí, ok. Sí, tire, a ver qué nos tira. Aceptar que reemplace los... Ok. No, ningún gráfico. Ah, aquí están. Ahí están. Voy Claro, a ponerlos. hay que trabajarlos un poquito, pero es que te tira la gráfica de probabilidad normal ahí. Sí, aquí ya la línea, aquí digamos. Sí. Lo que pasa es Y que a ver. mucho cuidado, Eric, te la tira al revés. El percentil te lo tira en X y la viscosidad te la tira en Y y no te lo tira en escala gaussiana. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. Esa lo que hace es que tira ¿qué será? Pronóstico contra... Aquí yo creo que sí, contra la regresión ajustada. Dice, estoy bajando las gráficas para poder verlas. A ver. Sí, es como, bueno, aquí habría que darle un poco más de formato para que se vea bien, ¿verdad? Pero... Y las otras, ves que es interesante, porque sí te tira, claro, hay que darle formato, pero te tira los residuales de temperatura, los de velocidad de alimentación también, ¿verdad? Y los de la curva ajustada, yo creo que es cuestión de quitarle la pronosticada, que realmente no la necesitamos, pero es cuestión de darle un poquito más de formato, pero sí te tira mucha información. Y aquí abajo, supongo que aquí sacó la información. Así, claro, por supuesto, tiene que tirar una fila, vean, date ahí donde dice percentil viscosidad. Eso que dice percentil, bueno, esos son los residuos y los residuales estandarizados, pero a la par dice ahí en la celda F73, dice percentil y viscosidad. Esos son los datos que se emplean para poder analizar la normalidad. Te tira además ahí, es interesante porque de una vez te tira digamos, ahí donde dice intercepto, en la fila A65, te tira el coeficiente, pero te tira también la desviación estándar de él. El error típico es desviación estándar. Y te tira además los intervalos de confianza. Ah, esos son los intervalos de confianza. Exactamente, que son básicamente no sé por qué los repite. Probablemente en ese, no sé por qué, pero bueno, ya habría que ver. Pero esos son los intervalos de confianza porque resulta que la intercepto no es un valor único, sigue una distribución normal. Lo que uno reporta en un modelo de regresión es como el mejor estimador, nada más, ¿verdad? ¿Y este valor de P, este valor de qué sería? Es el valor, digamos, sí, el valor de P que hemos visto. Esto se interpreta así, don Eric, digamos, la intersección dice 1.8 por 10 a la menos 2. ¿Qué significa eso? Que esa constante es muy importante. Esa constante es fundamental en el modelo. Es decir, la constante del intercepto afecta realmente el valor de viscosidad. En cuanto a temperatura, vea que da 1 por 10 a la menos 8. Significa que la temperatura es un regresor que también afecta la viscosidad. Pero la velocidad de alimentación también afecta, pero menos, porque ves que te da casi un 0.4%. Es porque sí afecta la viscosidad, pero no afecta tan fuertemente como afecta la temperatura. Es decir, hay una relación más fuerte a nivel de dependencia en temperatura que con velocidad de alimentación. Eso es lo que significa. Sí, ok, de acuerdo. Y yo voy a trabajarlo por ahí también, no sé, pero la idea también es que manejen la herramienta. Yo cuando lo estuve probando no me tiraba varios regresores, pero podría ser la versión que yo tenga de Office
porque la de Mac no es totalmente compatible con Windows en algunas cosillas todavía ahí, o que haya pifiado alguna cosa, ¿verdad? Pero bueno, ahí la tienen, ¿verdad? Okay. Te lo agradezco mucho, don Eric. Ok, pura vida. Voy aquí Ahora a dejar de compartir. Vamos a Minitab, chicos, porque aquí yo quiero que manejemos Minitab también. Minitab es muy bonito trabajarla, entonces, ahí está. En Minitab, vamos a irnos al Minitab y en Minitab, chicos, pueden, digamos, en Minitab yo creo que se pueden copiar los valores. Me parece que usted puede tomar los valores de Excel, ¿verdad? Y copiarlos aquí para que no tenga que volver a digitarlos. Entonces, ahí les estoy mostrando Minitab, no sé si lo logran ver. Voy a borrar aquí. Entonces yo puse una columna que fuera temperatura, una segunda que fuera, nada más le puse velocidad, no le puse velocidad de alimentación porque me queda muy larga. Y viscosidad, aquí debe haberle puesto tal vez las unidades, son centistock, ¿verdad? Centistock. Pero bueno, ahí está. Entonces, vamos, estos valores, lo que hice fue copiarlos básicamente de los valores de Excel. Entonces ustedes los copian y se los traen aquí a Minitab. La ventaja con Minitab es que ya ella tiene incorporada la herramienta para regresiones, ¿verdad? Entonces, copiémosla y me avisan cuando ya los tengan por ahí a mano. Es bueno, chicos, cuando ustedes vayan a hacer trabajo profesional en esto o lo que quieran, que usted agarre primero los ejemplos del libro que ya conoce la solución y valide el software, porque usted sabe lo que le tiene que dar. Y después analiza sus datos propios. Eso siempre es una buena práctica que yo les recomiendo. Se agarra un ejercicio como este, que ya nosotros sabemos cuánto nos tiene que dar para validar que nos esté dando bien los resultados. Y después ya metemos los datos de nuestro proyecto, de nuestro trabajo, etcétera, ¿verdad? Estamos ahí, chicos, ¿ya los copiaron? Sí. Vamos a irnos entonces donde están las herramientas del Minitab asociadas a regresión. Entonces aquí en Stat está regresión, ¿lo ven? En regresión, se vuelven a meter en regresión y hay una que dice Fit Regression Model, ¿lo ven ahí? Todos ahí, sí. Y ahí, entonces, la variable de respuesta, ¿cuál sería? Di la viscosidad. ¿Y cuáles son los predictores? Los predictores, chicos, aquí te vamos a trabajar solo predictores continuos, no categóricos. Categóricos es cuando son, digamos, como que se puede hacer también, que son, digamos, no numéricos. Disculpe, pero creo que no estamos viendo la pantalla pequeña que Ok. está alimentada. Entonces, vean, voy a compartir escritorio, porque yo creo que nos estaba dando el mismo problema de la vez pasada. A ver, ahí estoy compartiendo escritorio. Ahí, ¿ven el Minitab ahí? Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora, vamos a ver, regresión, aquí lo ven, sí. Fit. Sí, ahora sí lo podemos ver. Ok, sí. Vamos a dar ahí. Y aparece aquí la respuesta, ¿lo ven? En response le vas a dar viscosidad, porque esa es la respuesta, ¿verdad? Y los predictores van a ser continuos, que son básicamente cuáles predictores. Va a ser la temperatura y la velocidad. Los categóricos no, ¿verdad? Los categóricos no los vamos a incluir porque nuestro modelo no tiene categóricos. ¿Qué serían categóricos? Variables, digamos, que tengan un valor discreto. A, B, C, D o 1, 2, 3, 4, pero que sean valores, digamos, de ese tipo. Entonces,
pueden incluirse en algunos otros problemas. De hecho, la vez pasada habíamos visto uno donde habían predictores categóricos, pero en análisis de regresión que estamos viendo ahorita, básicamente solo nos interesan predictores continuos, ¿verdad? Aquí quiero que veamos un poco las opciones, señores. Por ejemplo, modelo aquí hay, por ejemplo, si usted quiere meter términos de orden superior. Ahora que creo que fue Juanpa el que me preguntó, ¿verdad? Al principio, si hay interacciones consigo mismo. Bueno, si usted siente que en el modelo pudieran haber interacciones de orden superior, podríamos meterlo aquí, o términos de orden superior, ¿verdad? Si hay interacciones o si hay términos. ¿Qué es la diferencia de interacción y término? Que la interacción podría ser temperatura por velocidad. En cambio, el de segundo orden sería una temperatura al cuadrado o una velocidad al cuadrado. Por navaja de Ockham no los vamos a incluir. Es decir, si yo en este momento no sé si voy a necesitar o no términos de segundo orden, pero si usted va a empezar a hacer el análisis, empiece con un análisis de regresión lineal múltiple. Entonces no voy a meterlo, ¿verdad? Entonces ahí no voy a meter nada. En opciones, vamos a ver qué nos tira. Ahí no hay mucho que hacer. Eso no vamos a hacer ninguna transformación. Entonces ahí no vamos a hacer nada. Codificación, aquí no es importante, la verdad que no. La codificación puede ser, por ejemplo, cuando uno trabaja diseños factoriales, 2 a la 3, entonces ahí sí. Gráficos, podríamos que los residuales estén, por ejemplo, estandarizados, chicos, aquí, para poder analizarlos mejor, ¿verdad? Que los residuales los grafique, vamos a ver, puede ser contra viscosidad, contra temperatura y contra velocidad, para que grafique todos, que muestre los histogramas, que muestre el gráfico de probabilidad normal, resultados ajustados. Esta del orden tal vez no hace falta, ¿verdad? Del orden no, porque no necesariamente los datos están tomados en orden. Entonces le damos OK. Si ustedes quieren en storage, pueden poner los ajustados, los residuales, los estandarizados y los coeficientes. Los coeficientes es importante por si usted quisiera tenerlos ahí, ¿verdad? El beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2, ¿verdad? Ahí están los coeficientes. En resultados, no sé, pueden poner tablas simples o expandidas. Yo voy a poner expandidas. Y marcan ahí lo que quieran. Damos OK. Y les va a aparecer aquí todos los residuales. Eran los mismos residuales que ya nosotros habíamos calculado. Aquí se los tira, ¿verdad? Y les tira los valores ajustados. Estos SRES es el residual estandarizado. Ella también lo tira. Y estos son los coeficientes, señores, ¿lo ven? Que sería el beta sub 0, el beta sub 1 y el beta sub 2, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos tira por acá. Entonces, esto sí quiero que lo veamos con calma aquí. Nos tira ya la ecuación de regresión. ¿Ven qué bonita? De una vez ya nos la tira con todos los coeficientes. Muy fácil de entender. Pero la constante, el beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. ¿Ves? Entonces, Minitab sí tiene eso. Lo tira de manera muy clara, ¿verdad? Luego aquí te aparece, digamos, los intervalos de confianza que van a estar asociados a cada uno de estos términos. Hay todo un procedimiento para calcularlos, ¿verdad? Pero hay unos intervalos de confianza asociados a esos términos que están ahí, ¿verdad? Aquí nos tira además lo que se llama el R cuadrado, que básicamente el R cuadrado es un término asociado con la calidad del ajuste que tengamos, señores. Si esto es muy alto, ¿verdad? Significa que es un valor, pues, bastante bueno. Estamos en un 92.7%. Ese valor, hay criterios donde, por ejemplo, se puede ajustar, da un poquito menos. Está también el valor predictivo, que es si el modelo usted lo quiere usar para predicción, entonces es un 89%, parece ser bastante bueno. Estos dos valores aquí no, sinceramente no sé qué son. No le he prestado atención. Y este S de aquí del principio que dije 16,3586 es la varianza del error. Es el MSE, digámoslo así, es la varianza mancomunada o varianza del error, la varianza del error gaussiano o la varianza de los residuales, ¿verdad? Aquí nos tira un ANOVA, que era muy similar al que don Eric nos compartió, ¿verdad? Muy amablemente. ¿Qué es lo que indica este ANOVA? Es la presencia de los regresores. ¿Cuánto realmente me aportan los regresores a mí
al modelo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el regresor de temperatura, cuánto me afecta, entonces me doy cuenta aquí que el valor de P prácticamente es 0. Le puedo aumentar los decimales, digamos, a 6 decimales, pero vamos a ir viendo que prácticamente la temperatura es un regresor muy importante. En velocidad daba 0,004. Me parece que era prácticamente lo mismo que nos estaba dando la hoja de Excel, ¿verdad? Que nos había compartido don Eric. Entonces podemos ver claramente que es tanto la temperatura como la velocidad sí están afectando. Aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal, ¿verdad? Entonces vemos que anda bastante bien. Los residuales, ¿verdad? Aquí están estandarizados. Entonces vean que es muy bonito analizarlos. Estos van, el más alto llega a casi 2, el más bajo es en menos 1.5. Hay como cierto, podría uno pensar que tal vez haya una interacción leve, ¿verdad? Pero bueno, habría que analizarla ya después con calma, introduciendo otros términos. Pero tampoco, digamos, siento que sea tan catastrófico, pero no sé si ustedes pueden sentir que podría haber algún tipo de interacción, ¿verdad? Ahí está el histograma. No anda muy bien, pero tal vez hay que reducir un poco el número de columnas, ¿verdad? El histograma no es tan confiable aquí. Tenemos los residuales en viscosidad, en temperatura y pues ajustados. Entonces, básicamente, eso es lo que nos da a nosotros el Minitab, ¿verdad? Si uno se va acá, chicos, a los valores, por ejemplo, de estos residuales que están aquí, usted puede hacerles un análisis un poquito, digamos, más de cerca, ¿ves? Esta columna C5, ¿la ven? Yo me puedo ir aquí a donde dice estadística básica, dice Basic Statistics, ¿verdad? Y me puedo ir, por ejemplo, ven que Minitab tiene pruebas de normalidad. Pueden aplicar una pruebita de normalidad también. Entonces, usted toma la prueba de normalidad. En la prueba de normalidad, entonces le pide, bueno, ¿qué variable usted quiere sacarle la prueba de normalidad? Bueno, yo quiero sacársela a los residuales, ¿verdad? ¿Qué tipo de prueba de normalidad? Hay varias pruebas, chicos. Una de las pruebas que más se utiliza es Anderson, la de Anderson-Darling. Pero también esta otra es muy famosa, Kolmogorov-Smirnov. Hay otras pruebas más, por ejemplo, hay una que se llama la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado, pero parece que aquí no la tiene, ¿verdad? Pero y pueden usar varias, hay varios criterios. Las tres son bastante confiables. A mí me gusta la de Anderson-Darling, entonces voy a usarla por un asunto ahí, usar alguna. Y entonces acá, si ustedes ven los resultados de esta prueba de normalidad, ven que aquí les tira un valor, digamos, asociado al valor de Anderson-Darwin y el estadístico, pero sobre todo te tira un valor de P. Cuando ese valor de P es mayor que el nivel de significancia que uno elija, por ejemplo un 5%, significa que muy probablemente estos datos sí siguen una distribución normal. No hay evidencia para pensar que no lo siguen, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden hacer pruebitas de normalidad ahí. Si no les gustó la prueba de Anderson o quieren hacer otra como para comparar, pueden utilizar entonces otra prueba. Entonces, pueden irse a normalidad y utilicen la de Kolmogorov-Smirnov, ¿verdad? Es un poquito más robusta. Esta les dice que es mayor a 0.15. Entonces, ¿qué significa? Que posiblemente andamos bien. Podrían utilizar otra. Y básicamente, Minitab también te da opciones, ¿verdad? Pueden usar esta otra. Creo que Shapiro-Wilk se usa en versiones más viejas de Excel. Ahí les tira otro valor, ¿verdad? En fin, ahí ustedes tienen para analizarlo un poco. Yo sí les digo, ¿verdad? Sobre todo usen un poco el sentido común, ¿verdad? Yo siempre prefiero la de Anderson-Darling, que es la más común, pero ahí tienen otras opciones también que Minitab les puede ofrecer, ¿verdad? Entonces vemos que está bien, ¿verdad? O sea, aparentemente el modelo de regresión anda bien. Si ustedes, digamos, no se sintieran contentos, pueden modificar el modelo. Y podrían analizar, digamos, interacciones, si ustedes quieren también. Digamos, si usted quiere meter una interacción, señores, vamos a analizar. Si usted quiere meter una interacción, ¿dónde tendría que meterla? Bueno, ya aquí tendríamos que no hacer este tipo de regresión, sino hacer una regresión con un modelo diferente. Entonces usted, cuando hace la regresión, ¿verdad? Cuando te vas, digamos, a regresión, podríamos utilizar un modelito, chicos, aquí, por ejemplo, donde puedan incluir las interacciones de segundo orden. Ustedes pueden incluirlas ahí o pueden incluir términos de segundo orden. Entonces, por ejemplo, si usted quiere interacción,
marca estos dos y metemos término de interacción. ¿Lo ven? Metámoslo para ver, no estamos matando a nadie y podemos, podemos de alguna manera calcular cuál es el resultado de esta interacción. Entonces, si ustedes ven las interacciones, por ejemplo, vean el término de interacción, vean aquí, vamos a ver. Vamos a ver si la interacción tuvo, aquí yo metí interacción, ¿verdad? Entonces, además del análisis de varianza, que incluye temperatura y velocidad, aquí están los valores de P, vean que hay un término aquí en interacción, ¿verdad? Que da un valor de P de 0.324. Mejora aparentemente un poquito el modelo de normalidad. Podemos ahora hacer una prueba de Anderson. Vea que los residuales contra valores ajustados se comportan mejor. Vean, no sé, aquí es interesante lo que pasa con viscosidad. Temperatura me parece que anda bien. Aquí velocidad está bien. ¿Verdad? Podría ser, no sé. Parece como que el que está afectando aquí un poco más. Los valores de F aquí son pequeños realmente. Pero parece que mejora un poco. Mejora un poquito, ¿verdad? El error se mantiene en 12 grados de libertad. Aquí, digamos, cuando uno mete términos de orden superior, reduce un poco los grados de libertad del error, ¿verdad? La desviación estándar bajó un poquito, 16.32, anda parecida, ¿verdad? La que teníamos. ¿Cuánto era que nos había dado? 16.36, da muy parecido, ¿verdad? Vean los valores del R cuadrado, me parece que andan bastante bien, 93. Yo no le vería problema a que usted utilice incluso ese modelo, ¿verdad? Si usted quiere meter interacción entre esos dos términos, ¿verdad? ¿Cuánto gana? Perdón. Sí. Ahí por también atravesarle. Es que me gustaría ver, comparar los valores de P. En este caso, los valores de P para todo está dando un poquito mayor al nivel de significancia. Mayor, sí, eso es interesante. Puede ser, ¿sabes? Sí, eso es interesante, ¿verdad? Los valores de P dan mucho mayor que eso. Prestémosle atención porque eso sí vale la pena verlo ahí, Juanpa. Tal vez acá, lo que debía haber puesto, vamos a correr un momentito el modelo, tal vez con tablas extendidas. Voy a quitar todos los residuales. Y vamos a correr el modelo. Bien, analicémoslo, a ver, de ahí. Aquí sí estoy improvisando, esto no lo tenía planeado en la clase, pero ahí también uno tiene que tener ahí un poco de... Ahí está, esta está bien. Veamos el modelo, si está bien con interacción. Y que nos muestre en el resultado si los residuales estandarizados. Tal vez aquí las tablas que nos las muestre expandidas, ¿verdad? Pienso yo. Vamos a ver qué pasa. Si los valores de P, vamos a ver, la constante sí tiene un valor de P bastante bajo, significa que la constante es importante. Pero vea qué interesante, donde metimos la interacción, resulta, la temperatura está por encima de 0.05, ¿verdad? Está por encima de 0.05, pero ya los otros términos que aparecen acá parecen casi no afectar. Ya la velocidad y la interacción parece que no afectan. Entonces, más bien, viéndolo desde ese punto de vista, Juanpa, es como más bien contraproducente meter la interacción. Porque, por ejemplo, si usted mete aquí la interacción, incluso uno podría pensar, la velocidad casi que no afecta. ¿Por qué no construir un modelo que no incluya la velocidad, que solo incluya temperatura e interacción? ¿Verdad? Curiosamente, el modelo que nosotros teníamos sin la interacción parece estar dando muy bien en los valores de P. Significa que probablemente no ande muy bien ese modelo si meto la interacción. Probablemente afecte. Afecte por ahí, o puede ser que necesite de términos de orden superior, no sé, ya habría que probarlo. Ok, profe, otras dos preguntas que tenía era con respecto a la gráfica de residuales. ¿Cómo es que a partir de esa nosotros podemos ver más o menos si hay alguna interacción o no?
A partir de residuales con valores ajustados. Ok, vamos a ver. De residuales con valores ajustados. Vamos a ver. Si vemos la de residuales contra valores ajustados. Ahí arribita creo que está. Vamos a ver. Estas contra valores ajustados. Lo que pasa es que si hay una interacción. ¿Ves que parece que esto sube y tiende a bajar y luego vuelve a subir? Este tipo de tendencias no son deseables. Okay. Ese tipo de tendencia significa que posiblemente ahí hicimos algo que no ande muy bien. ¿Ves? A pesar de que los otros me parece que anduvieron bien. Este dio bastante bien, este dio bastante bien. Los residuales no superan más menos 2, los estandarizados, pero sí hay como una cierta tendencia aquí, ¿verdad? Podría uno jugar un poco, ¿verdad? Y meterle términos de orden superior. Sin embargo, es muy probable que si el autor está dando este ejemplo y está dando muy bien los valores de P, es porque ha logrado obtener un buen ajuste, ¿verdad? Y realizar una regresión, señores, esto es un comentario importante, ¿verdad? Es a veces una obra de arte. No es como un procedimiento en el que uno le llegue de buenas a primeras cuál es el modelo que más se ajustó. No, a veces hay que empezar a probar, hay que probar términos superiores, términos inferiores. Pero vean que aquí, si usted aplica la navaja de Ockham, te das cuenta de lo siguiente. Digamos, yo preferiría apostar a un modelo lineal con valores de P más pequeños que probablemente me predicen mejor, ¿verdad? Me predicen mejor. Claro, habría que ver aquí los residuales, porque digamos, probablemente este otro modelo que lleva interacción tiene residuales más altos. Vean que los residuales, si ustedes los ven, van dando valores de 20 y pico, 15 y algo, ¿verdad? Tal vez sean un poquito más altos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo preferiría apostarle a un modelo que no incluya la interacción, es decir, el meter la interacción no necesariamente me está mejorando el modelo. Curiosamente me mejora el R cuadrado, pero no necesariamente el modelo es mejor, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. No necesariamente un modelo que tenga un montón de términos va a ser el modelo más adecuado, ¿verdad? Es preferible usar un modelo totalmente lineal en este caso, ¿verdad? ¿Está bien? Perfecto. Ok. Bueno, seguimos un ratito más, chicos. Yo sé que es un poquito tarde, pero es como quiero ver un ejemplo más. Aquí, digamos, lo que muestra esta diapositiva es el resultado del Minitab que le dio en su momento el autor, ¿verdad? Y bueno, ya lo revisamos. Básicamente ya habíamos visto los coeficientes, el S cuadrado daba igual, el R cuadrado daba igual, el análisis de varianza ya también lo analizamos por ahí, ¿verdad? Entonces, lo único que tal vez sí me gustaría comentar un poco es lo siguiente. No sé si esto estará claro, pero ¿qué relación hay entre un análisis de varianza y un modelo de regresión, ¿verdad? Bueno, es que el modelo de regresión, a ver si logramos entender esto. El modelo de regresión, señores, es como una especie de restricción a la aleatoriedad. A ver si me explico. Es como lo mismo proceso que hacíamos nosotros con los bloques, ¿verdad? Cuando usted mete un bloque, usted lo que hace es restringir la aleatoriedad. Eso es lo que usted está haciendo. Entonces, en el análisis de varianza, el meter un modelo de regresión lineal múltiple, por ejemplo, como este que estamos viendo, restringe la regresión. Restringe la regresión. ¿Y cómo se interpreta? Cuando el valor de f es grande o el de p muy pequeño, es porque esa restricción a la aleatoriedad es necesaria, porque entonces, si no lo hacemos, estamos omitiendo un comportamiento que puede ser totalmente, digamos, sistemático o que puede ser totalmente predecible. Entonces, cuando los valores de P en un modelo de regresión den muy bajos, es porque estamos llegando a un modelo que es el adecuado. Y si ustedes lo ven aquí en las constantes dan muy bien. 0.004 y esta queda 0. Si nos dieran más altas, como el modelo que utilizamos la interacción, es porque estamos en problemas. Hay cosillas que no andan muy bien. Probablemente no es el mejor modelo, que fue lo otro que le decía a Juanpa, ahora que estuvimos viendo el modelo de interacción, ¿verdad? ¿Está bien? Ok. Luego, quisiera que viéramos este otro ejemplo. Este otro ejemplo es un diseño factorial 2 a la 3. Entonces, ¿qué es esto de un diseño factorial 2 a la 3, señores?
El diseño factorial 2 a la 3 es un diseño en el que usted trabaja 3 variables. Por ejemplo, en este proceso, en este ejemplo, queremos ver el rendimiento químico de un proceso que depende de temperatura, presión y concentración. Hay unidades para medir eso y hay niveles. Como es 2 a la 3, tenemos 3 niveles. Es decir, la temperatura puede valer 120, 140 o 160. Solo 3 valores equidistantes entre sí. 120, 140, 160 de 20 en 20. La presión puede valer 40, 60 u 80 libras pulgada cuadrada, como pueden ver ustedes ahí, ¿verdad? Y la concentración o vale 15, o vale 22,5 o vale 30. ¿Por qué 22,5? Porque es el valor que se encuentra en medio de 15 y 30. ¿Verdad? Entonces, este tipo de procesos, este proceso, puede realizarlo en un orden estratégico. Uno de los órdenes estratégicos que se acostumbra es utilizar el orden de un modelo factorial, que básicamente significa analizar un dato en las esquinas y otro en el centro. Pero el del centro lo vamos a analizar con repetibilidad de 4 elementos. Entonces, a ver, ¿qué significa, por ejemplo, este dato que da 32? Significa que a la menor temperatura, que es 120, a la menor presión y a la menor concentración, el rendimiento nos dio 32. Pero, ¿qué significa, por ejemplo, que nos haya dado aquí 68? Significa que a la mayor temperatura, a la mayor presión y a la mayor concentración, parece que estamos obteniendo el mejor rendimiento. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Uno puede codificar la temperatura, la presión y la concentración. Como solo tiene 3 posibles valores equidistantes, 120, 140 y 160, al valor más bajo le damos valor menos 1. Al valor medio le damos un valor de 0 y al valor más alto le damos un valor de más 1. Entonces, si los 3 valores son los menores en temperatura, presión y concentración, aquí tengo menos 1, menos 1 y menos 1. Si estoy en el centro, analizando datos en el centro, que aquí lo analicé con repetibilidad, todos los datos dan 0. Entonces, este tipo de diseños me permite a mí analizar 3 variables e incluso construir una ecuación de regresión entre los niveles de variación de estas variables. Si yo las codifico como X1, X2 y X3, luego la codificación la puedo sustituir con las variables originales a través de esta transformación. ¿De dónde sale esta transformación? Temperatura menos el valor medio de temperatura, que es 140, entre el espacio entre niveles, que es la distancia que hay del centro a cualquiera de los dos extremos, el superior o inferior, es 20. ¿De dónde sale? Igual, es presión menos el valor central entre la distancia entre niveles y igual que de 7.5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver este problema y obtener las ecuaciones de regresión. Esto se puede obtener de varias formas. Una opción es usar Excel y todo el procedimiento que nosotros vimos, ¿verdad? Meter X, meter el Y o lo que quieran, ¿verdad? Y la otra es utilizar Minitab. Y la otra también es utilizar la herramienta de regresión. Deberían dar igual. Entonces, lo que yo quiero que ustedes me hagan es que metamos esto en variables codificadas. Vamos a empezar a trabajar aquí variables codificadas. Entonces, variables codificadas significa que en vez de sustituir las variables originales, que puedo hacerlo, voy a sustituir estas variables con esta codificación. Eso me permite a mí, entonces, analizar mejor ciertos resultados. Entonces, nos vamos a ir, chicos, aquí y vamos a digitar. Yo lo hice en Minitab, pero ustedes lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer en cualquier otra herramienta. En Minitab, yo tengo aquí los valores. Entonces, profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de ir a la práctica? Claro, cuénteme. Sí, es que, digamos, con base a los valores que muestra en esta tabla, ¿sí? Se ven como muy idealizados, ¿verdad? Como que, por ejemplo, si uno está en la práctica y quiere realizar la primera corrida, por ejemplo, temperatura de 120, ok, presión de 40 y da una concentración de tanto. Me imagino que esto es un problema, insisto, didáctico porque son no problemas, muestra el decimal. sí, pero son problemas que se llaman de variables fijas.
Es que, digamos, cuando vos estás trabajando en la práctica, vieras que es interesante, sí, porque a veces no se puede hacer eso. Cuando vimos el problema de la embotelladora, por ejemplo, ahí hay variables que no puedes ajustar a un valor exacto. De hecho, existen problemas como el que, bueno, hoy no lo iba a ver, pero bueno, podríamos verlo la próxima semana como este, donde usted tiene cierto distanciamiento de los valores originales que se llaman niveles imprecisos del factor de diseño. Okay. También puede hacerlo. Y mire, la estadística a veces es tan poderosa que te permite trabajar este tipo de problemas. Entonces, si usted en algún momento considera que no puede llegar exactamente a la variable, por ejemplo, aquí tanto temperatura como presión cuesta mucho regularlos, incluso concentración. Entonces, también se puede trabajar con estas variables. Nada más que la codificación hay que hacerla con cuidado, pero se puede hacer. O trabajas en variables originales, no las codifica como quiera, ¿verdad? Pero eso se puede hacer, no hay ningún problema. No hay ningún problema. El método es poderoso a eso, ¿verdad? Y de hecho, si usted lo aplica, va a obtener una ecuación bastante similar. De hecho, la idea es compararlas. Pero digamos que en esta primera parte vamos a trabajar como con esa idealización. ¿De acuerdo? Ok, digamos, es que estaba como medio planteando el proyecto como para enviárselo un día de estos por correo y topé con ese problema, ¿verdad? Que cuando se corren las pruebas, que de hecho la tabla se montaría muy similar como a este ejemplo, sí. Y pues lamentablemente cuando yo seteaba la temperatura o la presión, porque también se usan esas variables, Sí. no quedaban igual. Por ejemplo, yo ponía 120 y a la siguiente prueba me quedaba 122 y no lograba hacer que cambiara, ¿verdad? No, está bien, está bien. Entonces, se trabaja muy similar a pero entonces se trabaja con el modelo de imprecisión en diseño. O sea, no importa, si aquí te dio 122, déjalo en 122. Digamos, puedes trabajarlo de esa manera. Sí, porque esos son uno de los detalles, perdón que atrase la clase, pero sí, esos son pues, uno de los detalles que... No es atraso, son... es enriquecimiento. Ok, Es pura vida. enriquecimiento. No, está bien. Sí, son uno de los detalles que cuesta a la hora de plantear el proyecto, porque no es fácil plantear la tabla debido a que uno puede usar varias herramientas. Entonces, dependiendo de la herramienta que vaya a utilizar, a usted le conviene plantear el problema con cierto orden, ¿verdad? Y eso todavía no lo tengo muy definido. Claro, claro. No, está bien, está bien, perfecto. Bueno, van a digitar eso ahí en Minitab, ¿verdad? Yo lo tengo por acá, como estoy compartiendo escritorio, lo pueden ver el escritorio ahí, ¿verdad? Yo lo digité en variables codificadas por facilidad, pero pueden hacerlo también en las variables originales de proceso, como quieran ustedes, ¿verdad? Y lo que ustedes van a hacer una vez que tengan estas variables, ¿verdad? Codificadas, es volver a correr básicamente la regresión, hacer un ajuste. Vamos a hacer un ajuste con predictor Y, con regresores. Vamos a ver, usamos X1, X2 y X3, que son las variables codificadas. El modelo no voy a meter interacciones de ningún tipo, ¿verdad? Se va a quedar así. Y que muestre ahí básicamente los gráficos estandarizados, tal vez, ¿verdad? Los residuales, tal vez que los muestre con respecto a todas las variables, incluso el ajustado. Resultados, por ejemplo, en expandidas y que muestre los residuales ahí. Démosle OK. Y ahí podemos, cuando lo tengan ya comparar resultados. Revisamos aquí los coeficientes. Vamos a ver si me dieron iguales. Voy a revisar aquí la diapositiva siguiente. Ahora 51, 5,62. Sí, dan iguales. Dan iguales, ¿verdad? Y debería, ¿verdad? Porque si no algo hicimos mal, ¿verdad? Entonces, ven, se puede usar ese modelo. Ahora, pueden hacerlo en variables originales. Se los dejo ahí de práctica, no lo vamos a hacer ahorita, pero usted puede repetir este ejercicio en variables originales. Y también lo puede codificar. Resulta que también el Minitab tiene la opción de poder trabajar codificaciones. O sea, que usted le meta las variables originales
y cuando usted mete, digamos, cuando usted corre la regresión, en algunos casos ahí te permite también trabajar la codificación, donde dice coding aquí. Aquí no me aparece porque los míos ya están codificados, pero si usted tiene variables que no estén codificadas, ¿verdad? Entonces aquí pueden marcar la codificación -101. Entonces, ahí usted puede elegir qué tipo de codificación hace. En este caso ya yo digité los datos codificados, ¿verdad? Pero entonces también para que sepan que eso lo pueden hacer por ahí. Veamos los residuales. Yo creo que vale la pena ver el modelo, cómo se comporta, ¿verdad? Entonces aquí ustedes, por ejemplo, tienen la ecuación de regresión. Y Minitab no tira el exponente, ¿verdad? Debería tirar x a la 1, x o x sub 1 y x sub 2 y x sub 3, pero no importa. Yo lo digité como x1, x2, x3, ustedes entienden. Y estos son los coeficientes, ¿verdad? Ahí los tienen. Y cada coeficiente es interesante que tiene digamos, un intervalo, ¿verdad? Tiene un intervalo de confianza del 95%. Es decir, el coeficiente por sí solo no es que sea un valor exacto. Básicamente, cada coeficiente sigue una distribución, ¿verdad? Y entonces, sí, es interesante ver eso. Vean, por ejemplo, los R's cuadrados rondan 92, 93%. Y cuando ustedes trabajan estos modelos, no sé si ustedes les han prestado atención, a veces aparece este término que se llama lack of fit. ¿Lo ven? Lack of fit, que es falta de ajuste. ¿A qué se refiere ese término? Bueno, eso es para que usted analice lo siguiente. Como este modelo tiene repetibilidad en el centro, es posible que en este modelo entonces haya algo que haya hecho falta de incluir. Es decir, usted podría decir, ¿será que me hizo falta incluir un término de interacción? ¿Será que me hizo falta incluir algún otro término que ahí no está? Bueno, aquí te dice que el error por falta de ajuste tiene un P muy alto. ¿Cómo interpreta usted este P muy alto? Que prácticamente no hay error por falta de ajuste, es muy pequeño. Básicamente el ajuste que estamos logrando es suficientemente bueno. Y el Profe, ajá. y en los casos anteriores no tuvimos ese lack of fit, ¿verdad? No, porque era otro tipo de modelo. Este no lo teníamos ahí. Este es un modelo diferente porque este es un modelo factorial. Ok, Y listo. entonces, sí, no aparece, no aparecía por ahí. Entonces, no. Yo creo que se Por puede cierto, programar para que lo absorba este error también, porque usted, digamos, podría decir, digamos que si el lack of fit es muy pequeño, que este error me lo absorba básicamente, digamos que compare el F, el valor ajustado, contra el error total. Sin embargo, esto creo que lo está comparando contra el error puro. Entonces, bueno, ahí hay una pequeña diferencia. Y este error puro, el problema es que me lo deja con 3 grados de libertad. Entonces, también hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿verdad? Entonces también uno puede usar eso ahí con cierto criterio. Veamos los datos de la normalidad. No sé cómo lo sienten ustedes, ¿verdad? Está raro, ¿eh? Este valor aquí. Entonces, si usted siente ese valor extraño, podría decir, no, voy a hacer una prueba de normalidad, ¿verdad? O cambia la forma de tal manera que no te tire el valor del lack of fit, ¿verdad? Pero bueno, ya lo corrimos así, ya yo lo corrí así. Lo que quiero es ver si el modelo sentimos que es el adecuado o no, ¿verdad? Ve ahí, por ejemplo, los valores ajustados, ¿verdad? Yo siento que este anda un poquillo bajo, ¿verdad? Este anda un poquillo bajo por ahí. El histograma, pues, yo sé que no es lo mejor, pero no anda mal. Yo siento que anda bien. Este parece que está bien. El X1, el X2, X3. El valor central parece estar sistemáticamente más grande, ¿verdad? La varianza. Y si uno quiere, puede hacer una prueba de Bartlett o de Levene, ¿verdad? Por ahí. Y esto con los ajustados, ¿verdad? Entonces ahí lo tiene usted, ¿verdad? Ahí lo tiene. Es bueno, digamos, que uno se vaya acostumbrando un poquito al Minitab, digamos. Por ejemplo, usted quiere analizar aquí normalidad. Usted dice, qué raro, no estoy seguro si estos son normales. De ahí, hace la pruebita aquí en estadística básica de normalidad. Haces una Anderson-Darling, ¿verdad? Y entonces usted puede analizarlo. Ve que aquí, por ejemplo, te da .14. Usted puede garantizar, sí, probablemente no hay problemas con la normalidad en los residuales. Lo que pasa es que este valor está en un extremo.
Y los problemas vienen cuando los valores están más cerca, cuando están desviados, pero en el centro de la curva, no en los extremos. Usted puede aplicar este tipo de pruebas, ¿lo ven? Y bueno, eso es básicamente un modelo, ¿verdad? De este tipo, que sería un modelo de 3 variables. Un modelo de 3 variables ya tiene más problemas, obviamente, ¿verdad? Hay como más problemas en el sentido de que le estás exigiendo al modelo un poquito más de trabajo, de información, ¿verdad? Es un modelo del que estás tratando de sacar más información, pero se puede emplear. Con respecto a la pregunta de don Ernesto, ¿verdad? A veces aparecen casos como este, donde usted tiene niveles imprecisos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, no necesariamente usted puede ajustar siempre el valor mínimo a 120, sino que le quedó un poquito más alto. Entonces, cuando usted hace la codificación de variables, que es esta, que aparece aquí abajo, ¿verdad? La codificación de variables. Entonces, ¿lo ven? Aquí está la codificación de variables. Entonces resulta que no te queda exactamente en el valor de 1 o menos 1 o en 0. No importa. Codifíquelas o puede trabajarlo sin codificar, como quiera, ¿verdad? Pero digamos, si usted las codifica, igual puede sacar una ecuación de regresión. No hay ningún problema. Usted simplemente trabaja los valores que correspondieron, digamos, a esa codificación que está ahí. Si usted, digamos, trabaja estos nuevos valores y calcula la ecuación de regresión, usando el mismo método que hemos visto, puede cambiar un poco. Veámosla tal vez un poquito aquí, ¿verdad? La que nosotros habíamos obtenido en Minitab, que es básicamente la ecuación sin esas imprecisiones, nos había dado 51 la constante y ya, si usted incluye algunas imprecisiones ahí, va a dar 50-36, cambia un poquito, ¿lo ve? El X1 se ve ya afectado más, porque aquí daba 5.62, aquí da 2. 10.62, este cambia un poquito y este no tanto, pero vean que el regresor X1 parece que sí es importante. Entonces puede ser que cuando usted llega y considera esas imprecisiones en el modelo, sí sea importante es considerar estas variaciones, porque podría ser que alguno de los regresores a nivel de predicción lo estamos estimando mal. Entonces uno también, no hay problema si no puedes ajustar exactamente el mismo valor a la codificación que usted tenía, ¿verdad? Está bien, entonces eso para que lo tomen en cuenta por ahí. Bueno, eso lo pueden practicar ustedes, ¿verdad? Lo pueden practicar, ahí pueden meterlo un poco. Quiero concluir con un comentario, tal vez aquí, con respecto a lo que es las pruebas de hipótesis. Esto, yo voy a insistir mucho, porque la ANOVA se basa siempre en pruebas de hipótesis. Y cuando uno trabaja un modelo de regresión, no deja de ser una prueba de hipótesis. Por ejemplo, aquí, esta prueba de hipótesis que yo estoy planteando siempre en toda regresión es que las constantes del vector beta sean 0 como hipótesis nula, o que no sea 0 al menos para alguna de todas ellas. Entonces, hay un formalismo que uno aplica, ahora hay fórmulas para poder estimar el SS total, el SS del error y el SSR, que aquí están. Usted tiene con un poco de álgebra matricial, las puede calcular o programar. Y es básicamente el modelo de regresión que nos tiran los programas de cómputo como el Minitab y como el Excel, ¿verdad? Básicamente nos tiran una tabla donde uno lo que puede hacer es ver si la regresión es o no es importante dentro de tu modelo, si está afectando o no está afectando tu modelo. Entonces, por eso es que aparece eso. En este caso, el residual o el error gaussiano que siempre aparece, nunca podemos hacerlo que sea totalmente cero. Porque si nosotros no cuantificamos bien el error gaussiano, entonces ya pierde sentido realizar un análisis de varianza. La ciencia del análisis de varianza está precisamente en poder estimar de la mejor manera siempre el error gaussiano, ¿verdad? Entonces eso también para que lo tomen en cuenta. Porque digamos, si usted tiene un número de datos y empieza a restarle K, que K básicamente, este número de grados de libertad es el número de variables. Digamos, si usted le empieza a meter más regresores al modelo y te quedas sin grados de libertad para el error, vamos a tener problemas y no vamos a obtener resultados suficientemente confiables. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿verdad? Bueno,
eso es básicamente, chicos. Les dejo por ahí, traten, digamos, de resolver este problemita. Está en el libro ahí en Minitab para que lo practiquen un poco, ¿verdad? Básicamente, quiero ver la otra semana un poquito más de esto, trabajar tal vez un poquito más sobre modelos, ¿verdad? Resolver algunos ejercicios. Espero tenerles mañana, bueno, les di chance mañana para que entreguen la evaluación 4, ¿verdad? Por si alguien tiene dudas ahí o lo que sea, para que aprovechemos, ya que mañana voy a estar en consulta desde mi casa aquí. Entonces, si alguien tiene dudas ahí para que las vayamos aclarando. Y posiblemente ya para mañana en la noche les tenga la evaluación del capítulo anterior. Esta todavía no, porque posiblemente hasta la otra semana. Pero quiero ver algunos otros detalles posiblemente ya para la próxima lección y ya luego centrarnos en trabajar un poco las ideas de los proyectos de ustedes, ¿verdad?